Las tres caras del pasado. El precio del silencio. Mateo lo tenía todo. El control de la Castellana, el respeto de los tiburones financieros y a la mujer que todos envidiaban. Pero esa noche, bajo las lámparas de cristal del Hotel Ritz, decidió que su arrogancia valía más que su honor. La humilló públicamente, convencido de que ella era solo un satélite en su órbita. 4 años después, el destino le tiende una emboscada en una floristería del barrio de Salamanca. Allí, entre pétalos y espinas, descubre que su pasado tiene 3 rostros idénticos y unos ojos azules que son el espejo de su propia traición. Antes de empezar, esta es una historia de redención extrema. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo y al final, califica este relato del 0 al 10. Suscríbete para más dramas de alta tensión. Capítulo 1. La noche en que el cristal se rompió, la gala anual del sector inmobiliario en Madrid no era solo una fiesta. Era un campo de batalla de egos, donde el champán fluía tan rápido como las puñaladas por la espalda. Para Mateo Valdivia, el hombre del momento, el evento era su coronación. El salón del hotel brillaba con una opulencia casi obscena. Las molduras de oro, el mármol pulido que reflejaba las joyas de las asistentes y el murmullo de 1000 conversaciones calculadas creaban una sinfonía de poder. Mateo se movía por el salón con la gracia de un depredador que sabe que nadie se atreverá a atacarlo. Su traje a medida, cortado por el mejor sastre de la calle Serrano, se ajustaba a su porte atlético. Sus ojos azules, fríos y analíticos, escaneaban la sala buscando oportunidades, nunca afecto. 3 pasos por detrás, como una sombra elegante pero ignorada, caminaba Elena. Esa noche, ella se sentía especialmente vulnerable. Había pasado semanas eligiendo aquel vestido de seda azul noche, esperando que, por una vez, Mateo la mirara como algo más que un accesorio de su éxito. Él había insistido en que su presencia era estratégica. Elena, en su ingenuidad alimentada por años de amor incondicional, pensó que estratégica significaba necesaria. «Sonríe, Elena», le había susurrado Mateo al entrar. «Hoy necesito que parezcamos la pareja más sólida de España». Hay 3 contratos de la zona norte en juego. Elena sonrió, pero el gesto no llegó a sus ojos. A medida que avanzaba la noche, empezó a sentirse como una parte más del mobiliario del hotel. Mateo la presentaba a inversores con una mano mecánica en su espalda, pero sus ojos ya estaban en la siguiente persona, en la siguiente copa, en la siguiente conquista. El punto de ruptura llegó a medianoche. Elena se había apartado un momento para respirar, cansada del aire viciado de perfume y cinismo. Cuando regresó al salón principal, vio a Mateo cerca de la barra de mármol. No estaba solo. Estaba inclinado sobre una joven arquitecta de su equipo, una mujer 10 años menor que Elena. Mateo no estaba simplemente hablando. Su mano descansaba con una familiaridad posesiva en la cintura de la joven. Sus dedos se hundían en la tela de su vestido, y su rostro estaba a milímetros del de ella, susurrando algo que la hacía reír con una mezcla de excitación y triunfo. No hubo discreción. Mateo Reeves Valdivia no creía en la discreción, porque no creía que tuviera que rendir cuentas a nadie. En su mente, Elena era una constante. Alguien que estaría allí hiciera lo que hiciera. La humillación no fue un accidente. Fue un ejercicio de derecho. Elena se quedó paralizada entre la multitud. Vio cómo varios socios de Mateo la miraban de reojo, algunos con lástima, otros con una sonrisa burlona.
La élite de Madrid estaba presenciando su ejecución social. Esperó a que Mateo sintiera su mirada, a que se diera cuenta del daño, a que el hombre que juró amarla recordara su dignidad. Pero Mateo pidió otra ronda de cócteles. Se rió de un chiste de la joven y frente a todos depositó un beso lento en su cuello. En ese instante, el mundo de Elena se sumergió en un silencio absoluto. El ruido de la fiesta desapareció. Comprendió que no era un error de una noche, sino la culminación de años de permitir que él la hiciera pequeña. No hubo gritos, no hubo escenas. Elena simplemente dio media vuelta y caminó hacia la salida. Al salir al aire gélido de la noche madrileña, sintió que el frío era, por primera vez, más cálido que los brazos de su marido. Capítulo 2. El exilio silencioso. Esa misma noche, mientras Mateo seguía celebrando su impunidad, Elena comenzó su propia demolición. Llegó al ático que compartían y por primera vez en años no encendió las luces. Se sentó en la oscuridad, rodeada de muebles de diseño que ahora le parecían lápidas. ¿Cuándo había dejado de ser una persona para convertirse en un trofeo? Recordó las cenas canceladas, las llamadas ocultas, la forma en que Mateo siempre la hacía sentir que su éxito era una bendición que ella debía agradecer con sumisión. El amor por Mateo Valdivia había sido una lección de autodesprecio. A las 3 de la mañana, Elena se levantó. No lloró. Había algo más frío que las lágrimas corriendo por sus venas. Determinación. Fue al baño y se lavó la cara, viendo cómo la máscara de esposa perfecta se iba por el desagüe. Lo que quedó en el espejo fue una mujer cansada, pero despierta. Mateo llegó al amanecer, oliendo a alcohol y a una confianza que rozaba la náusea. Se sorprendió al verla en la cocina con una maleta pequeña a sus pies. ¿A qué viene este drama, Elena?, dijo él, tirando las llaves sobre la mesa. Si es por lo de la fiesta, madura. Era un evento social, nada más. Me humillaste, Mateo. Delante de todos, respondió ella, con una voz que él no reconoció. Mateo soltó una carcajada seca, llena de desprecio. Te di una vida que nadie más podría haberte dado. Si quieres irte por un ataque de celos absurdo, adelante. Mañana estarás llamando para que te mande el chofer. No durarías una semana fuera de esta burbuja. Elena no respondió. Cerró su maleta, lo miró por última vez, notando lo pequeño que se veía a pesar de sus millones, y salió por la puerta. No tomó el coche de lujo, tomó un taxi y se perdió en el tráfico de Madrid. Semanas después, en la soledad de un pequeño piso alquilado en una zona obrera, Elena descubrió la noticia que haría que su decisión fuera irrevocable. Miró la prueba de embarazo con las manos temblando. Positivo. Pero no era solo una vida. El médico, con una expresión de asombro, se lo confirmó días más tarde. Trillizas. Elena se sentó en el Parque del Retiro, sola, rodeada de familias que no sabían nada de su tormenta. Pensó en llamar a Mateo. Pensó en el dinero, en la seguridad, en la comodidad que sus hijas tendrían. Pero luego recordó su risa en la barra del hotel. Recordó el desprecio en su voz. Sabía que, si volvía, sus hijas crecerían viendo a un padre que no respeta a las mujeres y a una madre que no se respeta a sí misma. No, susurró para sí misma, acariciando su vientre. Vosotras no conoceréis ese mundo. Pregunta para el público. Elena ha decidido criar a 3 niñas sola para protegerlas de la toxicidad de su padre. ¿Es una decisión valiente o está siendo egoísta al privar a sus hijas de su herencia y a Mateo de su paternidad? Dinos qué piensas en los comentarios. Capítulo 3.
el peso de la soledad. Los siguientes 4 años fueron una odisea que puso a prueba cada fibra del ser de Elena. Criar trillizas sin apoyo familiar y con ahorros limitados fue como intentar construir una catedral con palillos de dientes. El embarazo fue agotador. Su cuerpo, estirado hasta el límite, parecía reclamar cada gramo de energía. Hubo noches de náuseas infinitas en las que Elena, abrazada al inodoro, se preguntaba si había cometido el error más grande de su vida. Pero cuando nacieron Lucía, Alba y Martina, el miedo se transformó en una fuerza motriz. Eran 3 seres diminutos con el mismo cabello oscuro y, para su consternación inicial, los mismos ojos azules intensos de Mateo. Elena aprendió a vivir en un estado de agotamiento crónico. Trabajaba como correctora de textos y diseñadora freelance mientras las niñas dormían. Aprendió a medir el tiempo en pañales y biberones, no en cierres de bolsa. Los lujos de su vida anterior, los bolsos de marca, las cenas en restaurantes con estrella Michelin, se convirtieron en recuerdos borrosos, reemplazados por el orgullo de poder pagar el alquiler y ver a sus hijas sanas. Las niñas crecieron como un frente unido. Eran inseparables, una tríada de energía y curiosidad. Elena les enseñó que el amor se demuestra con presencia, no con regalos caros. Les enseñó a ser fuertes, a no permitir que nadie las hiciera sentir pequeñas. Pero nunca les habló de Mateo. Para ellas, su padre era un vacío, una pregunta que Elena aún no estaba lista para responder. Capítulo 4. El encuentro en la calle Claudio Coello. Era una tarde de primavera ordinaria en Madrid. Elena había llevado a las niñas a una pequeña floristería en el barrio de Salamanca, un capricho raro para decorar su mesa. El aire olía a tierra mojada y a jazmín. Las niñas estaban fascinadas con unos girasoles gigantes, señalándolos con sus dedos pequeños y riendo al unísono. Elena estaba eligiendo unos lirios cuando el aire en la tienda pareció espesarse. Esa sensación de que alguien la observaba, un escalofrío que no sentía desde hacía 4 años. Se giró lentamente. Allí estaba él. Mateo Valdivia parecía haber envejecido 10 años en 4. Seguía siendo un hombre imponente, pero el brillo de arrogancia absoluta había sido reemplazado por algo más sombrío, una especie de soledad que el dinero no podía llenar. Llevaba un ramo de rosas blancas en la mano, probablemente para alguna cita de negocios o un compromiso social vacío. Pero Mateo no estaba mirando a Elena. Su mirada estaba clavada en las 3 niñas. El ramo de flores cayó de sus manos, esparciéndose por el suelo. Mateo se quedó lívido, el color abandonando su rostro, mientras sus ojos saltaban de Lucía a Alba, y de Alba a Martina. Vio su propio rostro multiplicado por 3. Vio sus propios ojos azules, mirándolo con la curiosidad de 3 extrañas. «Mamá», dijo Lucía, tirando de la falda de Elena. «Ese señor ha tirado sus flores». Mateo dio un paso adelante, casi tropezando. Su voz, siempre tan segura, se quebró en un susurro inaudible. «Elena, ¿qué es esto?» Elena sintió que el corazón le martilleaba en la garganta. El pasado había irrumpido en su refugio con la fuerza de un terremoto. Miró a Mateo, luego a sus hijas, y supo que el secreto más grande de su vida acababa de caducar. «Son mis hijas, Mateo», dijo ella, con una calma que le costó la vida mantener. «Y nos estamos yendo. Esta es la primera parte de la expansión. He transformado los nombres y profundizado en la psicología de Mateo y Elena. ¿Quieres que continúe con la confrontación detallada y el proceso de redención de Mateo? Dímelo, y seguiré expandiendo hasta alcanzar el nivel de detalle que buscas».
Capítulo 5. El impacto de la realidad. El silencio en la pequeña floristería de la calle Claudio Coello era tan denso que parecía asfixiar el aroma de los jazmines. Mateo Valdivia, el hombre que una vez movió los hilos de la economía madrileña con un chasquido de dedos, estaba ahora reducido a una estatua de sal. Sus ojos azules, esos que habían intimidado a directivos veteranos, estaban fijos en las tres pequeñas. Eran idénticas. El mismo hoyuelo en la mejilla izquierda, la misma forma de inclinar la cabeza hacia el lado cuando sentían curiosidad. Eran sus hijas. No necesitaba una prueba de ADN. Era como verse a sí mismo en un espejo de bolsillo 3 veces. «¿Papá?», preguntó Alba, la más pequeña, mirando a Mateo con una inocencia que le dolió más que cualquier insulto. Elena sintió un escalofrío. «No, cariño», dijo rápidamente. Su voz temblaba ligeramente a pesar de sus esfuerzos. «Es solo un conocido de mamá. Coged vuestras mochilas. Nos vamos ya». Mateo reaccionó entonces. Dio un paso hacia ellas, con las manos extendidas como si intentara tocar un espejismo que temía que se desvaneciera. «Elena, por favor». Su voz era un hilo ronco. 4 años. He pasado 4 años preguntándome dónde estabas, si estabas bien. Pero esto, jamás imaginé que me ocultarías algo así. Elena se giró hacia él, sus ojos destellando con una furia fría que se había estado gestando durante 1460 días. «¿Tú te preguntabas dónde estaba?», preguntó ella en un susurro letal para que las niñas no captaran el tono. «Esa noche me dejaste claro que yo no era una persona para ti, Mateo. Era un mueble, y los muebles no avisan cuando se mudan. Te dije que me iba, y tú te reíste». Las niñas miraban la escena con una mezcla de confusión y cautela. Eran inteligentes, captaban la tensión. Mateo se dio cuenta de que estaba causando una escena en público, y por primera vez en su vida, sintió vergüenza. «Dame una oportunidad para explicarme», suplicó él. «No aquí. Mañana. En el Parque del Retiro, a las 10. Por favor, Elena. Son mi sangre». Elena miró a sus hijas. Lucía la miraba con una seriedad impropia de sus 4 años, como si evaluara si ese hombre era una amenaza. Elena suspiró. Sabía que no podía huir para siempre. El destino las había puesto frente a él por una razón. 10 de la mañana. Mañana. Ni un minuto tarde, Mateo. Si no estás, no habrá otra oportunidad, dijo ella, tomando las manos de sus 3 hijas y saliendo de la tienda sin mirar atrás. Capítulo 6. La noche de los fantasmas. Esa noche, Mateo no regresó a su oficina. Se sentó en su inmenso salón en el barrio de Salamanca, rodeado de arte abstracto y muebles de cuero italiano, que ahora se sentían fríos y vacíos. Durante 4 años, había llenado su soledad con trabajo, adquisiciones y mujeres que olvidaba al amanecer. Había creído que el vacío que sentía era simplemente el precio del éxito. Ahora sabía la verdad. El vacío tenía nombres: Lucía, Alba y Martina. Abrió una botella de vino, pero no la probó. Se quedó mirando una foto antigua de Elena que guardaba en un cajón. Ella siempre había sido la estructura que sostenía su vida, y él, en su arrogancia, pensó que podía quitar los pilares y que el edificio seguiría en pie. Mientras tanto, en el pequeño piso de Elena, la atmósfera era muy distinta. Ella preparaba la cena mientras las niñas no dejaban de preguntar por el Señor de las Flores. «¿Por qué tenía los ojos como nosotros, mami?», preguntó Martina mientras comía su puré. «Mucha gente tiene ojos azules. Cielo», respondió Elena, con el corazón en un puño. Cuando las niñas se durmieron, Elena se quedó mirando el techo. Mañana tendría que abrir la caja de Pandora. Tenía miedo de que Mateo, con su poder y su dinero, intentara arrebatárselas.
pero también sabía que Diego y sus hermanas merecían saber de dónde venían. Momento de tensión. Mateo es un hombre acostumbrado a ganar. ¿Crees que usará sus millones para luchar por la custodia de las niñas o realmente ha aprendido que el respeto se gana con tiempo y no con billetes? Deja tu comentario abajo. Capítulo 7. El encuentro en el retiro. El sol de la mañana iluminaba el estanque del retiro. Pero para Mateo, el mundo estaba en blanco y negro hasta que las vio aparecer. Elena caminaba con paso firme, y a su lado, 3 pequeñas figuras saltaban y reían. Mateo sintió un nudo en la garganta que no le dejaba respirar. Se sentaron en un banco apartado, cerca del Palacio de Cristal. Las niñas jugaban a pocos metros, bajo la vigilancia constante de Elena. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Mateo finalmente, rompiendo el silencio. Sola, con 3. Hice lo que tú nunca aprendiste a hacer, Mateo. Puse a alguien por delante de mi propio ego, respondió ella, mirando a las niñas. Trabajé de noche, dormí de día cuando ellas dormían. Aprendí a arreglar cañerías y a cocinar con lo mínimo. No fue fácil, pero fue mío. Mateo bajó la cabeza. La humillación que él le había causado hace años se le devolvía ahora multiplicada por 1000. Esa noche en el Ritz, fui un imbécil. Estaba borracho de poder. Pensé que eras intocable, que siempre estarías ahí para recoger mis pedazos. Y por eso me usaste como alfombra, añadió Elena. Pero ahora soy la madre de tus hijas, y si quieres estar en su vida, las reglas han cambiado. Acepto lo que sea, dijo él con urgencia. Dinero, una casa mejor, seguridad. No, le cortó ella. No vas a comprar su amor. Ellas no saben quién eres. Para ellas, eres el señor de las flores. Si quieres ser algo más, tendrás que demostrarlo con tiempo. Un día a la semana, en público, sin lujos, sin regalos caros. Solo tú y ellas. Mateo asintió. Por primera vez en décadas, no estaba negociando un contrato. Estaba suplicando por una vida. Capítulo 8. El camino de la redención. Las semanas siguientes fueron una lección de humildad para el gran Mateo Valdivia. Su consejo de administración no entendía por qué su CEO cancelaba reuniones de millones de euros los jueves por la tarde. Tengo un compromiso inapelable, respondía él, dejando a todos boquiabiertos. El compromiso consistía en sentarse en la arena de un parque público, aprendiendo a distinguir los nombres de sus hijas. Aprendió que Lucía era la líder, la que siempre decidía a qué jugar. Alba era la soñadora, que se quedaba mirando las hormigas durante minutos. Y Martina era la protectora, que siempre le daba la mano a sus hermanas. Al principio, las niñas lo trataban con una distancia educada, pero Mateo fue constante. No trajo juguetes caros, sino que trajo su atención. Escuchó sus historias sobre el colegio, aprendió a hacer trenzas, después de ver 10 tutoriales en YouTube, y se dejó manchar el traje de 3.000 euros con helado de fresa sin pestañear. Elena observaba desde la distancia, con los brazos cruzados. Veía a un hombre que empezaba a despojarse de su armadura de arrogancia. Veía a un padre naciendo de las cenizas de un millonario. Capítulo 9. El precio del pasado. Sin embargo, el mundo de Mateo no era tan fácil de abandonar. Su hermana, Pilar, al enterarse de la existencia de las trillizas, vio una amenaza para la herencia familiar. Mateo, no puedes dejar que esa mujer te manipule con esos niños, le dijo Pilar en una cena tensa. Podrían no ser tuyos. Deberíamos exigir una prueba judicial y limitar su acceso. Mateo dejó los cubiertos con una lentitud aterradora. Pilar, si vuelves a llamar a esos niños a mis hijas, o si te acercas a Elena con tus abogados,
Te aseguro que serás tú la que quede fuera de la empresa. He perdido 4 años por culpa de mi propia soberbia. No voy a perder ni un minuto más por la tuya. Esa noche, Mateo llamó a Elena, no para hablar de las niñas, sino para hablar de ellos. Elena, sé que lo que rompí no se arregla con una disculpa, pero quiero que sepas que estoy cambiando, no por obligación, sino porque por fin entiendo lo que es el amor de verdad. Elena guardó silencio durante mucho tiempo. El amor no es una palabra, Mateo, es una estructura, y tú acabas de empezar a poner los ladrillos. Capítulo 10. Una nueva fundación. Habían pasado 6 meses desde el encuentro en la floristería. Era Navidad de nuevo, pero esta vez no había galas en el Ritz, ni vestidos de seda comprados por compromiso. Mateo estaba en el pequeño salón del piso de Elena, ayudando a las niñas a poner la estrella en un árbol de Navidad modesto. Había harina en su nariz y risas en el aire. Diego, que ahora sabía que Mateo era su padre, se abrazaba a su pierna mientras Alba y Martina intentaban colgar adornos de papel que ellas mismas habían hecho. Elena salió de la cocina con una bandeja de chocolate caliente. Se detuvo en la puerta, observando la escena. Aquel hombre ya no era el tiburón de las finanzas. Era el hombre que le leía cuentos a sus hijas hasta que se quedaban dormidas. ¿Estás bien?, preguntó Mateo, acercándose a ella mientras las niñas se distraían con los regalos. Estoy sorprendida, admitió ella con una sonrisa sincera. Nunca pensé que vería esto. Yo tampoco, dijo él, tomando su mano con suavidad. Pero es el mejor proyecto que he construido en mi vida. No hubo una reconciliación mágica ni un olvido de las heridas pasadas. Pero hubo algo más fuerte. Un compromiso compartido. Mateo había entendido que el poder no reside en cuánto tienes, sino en a quién tienes a tu lado, cuando las luces de la oficina se apagan. Salieron a la terraza a ver las luces de Madrid. Las trillizas salieron corriendo tras ellos, gritando de alegría al ver la nieve caer por primera vez. Mateo rodeó con su brazo a Elena, y por primera vez en años, el aire no le faltó en los pulmones. Había recuperado su vida, no la que el mundo esperaba de él, sino la que su corazón siempre había necesitado. Conclusión final. La historia de Elena y Mateo nos recuerda que el perdón no es borrar el pasado, sino construir un futuro mejor sobre sus ruinas. A veces, la vida tiene que destruir tu imperio para darte un hogar. ¿Qué te ha parecido esta saga de redención? Valora la historia del 0 al 10 y dinos, ¿crees que Mateo realmente merecía el perdón de Elena después de 4 años de silencio? Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Capítulo 11. El primer aniversario de la verdad. Había pasado 1 año desde aquella Navidad en la que el pequeño salón de Elena se convirtió en el epicentro del mundo de Mateo. El ático de lujo en la Castellana seguía allí, pero Mateo apenas lo visitaba. Prefería el sofá algo desgastado y el caos de juguetes del piso de Elena. Sin embargo, la paz era un equilibrio delicado. Lucía, la mayor de las trillizas por apenas 3 minutos, había empezado a hacer preguntas difíciles. A sus 5 años, su mente era un bisturí que heredó de la precisión arquitectónica de su madre y la agudeza analítica de su padre. «Mamá», dijo Lucía una tarde mientras dibujaba, «si papá nos quería tanto, ¿por qué no estaba en mis otros cumpleaños? ¿Se había perdido en el mapa?» Elena sintió que el aire se congelaba. Mateo, que estaba intentando montar un castillo de piezas de plástico en el suelo, se detuvo en seco. El silencio que siguió fue el recordatorio de que el perdón de una madre es una cosa, pero la memoria de un hijo es otra muy distinta. Capítulo 12. El regreso de la sombra.
Mientras Mateo intentaba sanar su hogar, su imperio empresarial empezaba a agrietarse. Su ausencia en las altas esferas de Madrid no había pasado desapercibida. Un nuevo competidor, Julián Belmonte, un hombre que odiaba a Mateo desde sus años de universidad, había aprovechado la suavidad del nuevo Mateo para arrebatarle el contrato del nuevo distrito financiero de la ciudad. Julián no solo quería el dinero de Mateo, quería su humillación. He oído que ahora te dedicas a cambiar pañales y a jugar a las casitas, Mateo, le dijo Julián en un encuentro fortuito, en un evento benéfico, al que Elena insistió en ir. ¿Dónde está el tiburón que destruía empresas antes del almuerzo? Madrid se ríe de ti. Mateo miró a Julián, pero no sintió la furia de antes. Miró a Elena, que estaba al otro lado de la sala, hablando con otros arquitectos, y sintió una calma que desconcertó a su rival. El tiburón se dio cuenta de que el océano era demasiado pequeño, Julián. Ahora construyo algo que tus excavadoras nunca podrán tocar. Sin embargo, Julián tenía un as bajo la manga. Había contratado a un detective para investigar los años de desaparición de Elena. Planeaba filtrar a la prensa que el gran Mateo Valdivia había abandonado a su mujer embarazada para generar un escándalo de relaciones públicas que hundiera sus acciones. Capítulo 13. La tormenta mediática. Una semana después, los kioscos de Madrid amanecieron con una foto borrosa de Elena caminando sola y embarazada hace años, con el titular: El oscuro secreto del millonario. 4 años de abandono. El escándalo estalló como una bomba. Los fotógrafos empezaron a rodear el colegio de las niñas. Elena entró en pánico. Su vida privada, el refugio que tanto le había costado construir, estaba siendo desmantelado por los flashes de las cámaras. «Te lo dije, Mateo», dijo Elena, con lágrimas de rabia en los ojos. «Tu mundo siempre acaba manchando el mío. Mis hijas no tienen por qué leer que su padre no las quería antes de nacer». Mateo sintió que la rabia que había enterrado regresaba con una fuerza volcánica. Pero esta vez no la usaría para pisotear a otros, sino para proteger su muralla. Pregunta para la comunidad. ¿Debería Mateo responder al escándalo con un comunicado frío de sus abogados? ¿O debería dar la cara en una entrevista pública junto a Elena, arriesgándose a que la verdad lastime aún más a las niñas? Dinos qué harías tú en los comentarios. Capítulo 14. La estrategia del arquitecto. Mateo no llamó a sus abogados. Llamó a una rueda de prensa en el mismo hotel donde, 4 años atrás, lo había perdido todo. Pero esta vez, no permitió que Elena fuera. No quería que ella recibiera ni un solo impacto más. Se presentó solo ante los micrófonos. Sin guión, sin corbata, con el rostro de un hombre que no tiene nada que ocultar, porque ya lo ha perdido todo una vez. «Es cierto», dijo Mateo ante una sala llena de periodistas. «Fui un hombre arrogante que no supo valorar el tesoro que tenía. Abandoné emocionalmente a la mujer que amaba y perdí los primeros años de vida de mis hijas. Ese es el mayor fracaso de mi carrera. Y no hay millones en el mundo que puedan borrarlo». La sala se quedó en silencio. Nadie esperaba esa honestidad. «Pero hoy», continuó Mateo, mirando fijamente a la cámara, «soy un hombre que está intentando ganar cada día el derecho a que esas 3 niñas me llamen papá. Si alguien quiere atacar mi empresa, adelante. Pero si alguien vuelve a acercar una cámara a mis hijas o a su madre, conocerán al hombre que construyó este imperio desde la nada. Y les prometo que no tendré piedad». Capítulo 15. El nuevo diseño de vida. El escándalo, en lugar de hundirlo, humanizó a Mateo. Las acciones de su empresa bajaron, pero su valor como hombre subió a niveles que nunca imaginó. Julián Belmonte se vio aislado. Incluso los tiburones de Madrid tienen un código de respeto por la familia. Aquella noche,
Mateo regresó al piso de Elena. Ella lo esperaba en la puerta. No dijo nada, solo lo abrazó con una fuerza que le indicó que la última grieta de desconfianza se había cerrado. «Has sido valiente», susurró ella. «He sido padre, Elena. Por fin entiendo la diferencia». Las niñas salieron corriendo del pasillo. Alba llevaba un dibujo nuevo. Era una casa, pero esta vez tenía un jardín inmenso y una figura alta con ojos azules que sostenía 3 manos pequeñas. «Papá», dijo Martina, «Lucía dice que no te habías perdido, que estabas construyendo nuestra casa nueva. ¿Es verdad?» Mateo se arrodilló y las abrazó a las 3, sintiendo que los latidos de sus corazones eran la única música que necesitaba. «Es verdad, Martina. He tardado un poco porque quería que los cimientos fueran irrompibles, pero ya estoy aquí, y no hay mapa en el mundo que me vuelva a alejar de vosotras». Capítulo 16. El veneno en la sangre. La paz en el pequeño piso de Elena era un espejismo hermoso pero frágil. Mateo Valdivia, el hombre que una vez solo entendía de balances y adquisiciones hostiles, ahora pasaba sus tardes en el suelo, rodeado de bloques de colores y dibujos de soles con caras sonrientes. Sin embargo, mientras él redescubría su humanidad, en las sombras de una oficina en la Torre de Cristal, el odio se cocinaba a fuego lento. Julián Belmonte no estaba solo. A su lado, Pilar Valdivia, la hermana de Mateo, fumaba con una elegancia gélida. Pilar nunca perdonó que Mateo eligiera a una arquitecta de barrio por encima de los intereses de la casta Valdivia. Para ella, las trillizas no eran bendiciones, sino manchas en el historial de la familia. «Mateo se ha vuelto blando, Julián», dijo Pilar, dejando una carpeta sobre la mesa. «Está obsesionado con recuperar el tiempo perdido. Es el momento de quitarle el control de la constructora. Si él no quiere ser un tiburón, que se ahogue en su propia pecera». Julián sonrió, revelando una hilera de dientes perfectos y falsos. «Tengo algo mejor que un golpe financiero, Pilar. Tengo el video completo de la noche del Ritz. Ese donde se ve claramente quién le puso la droga en la copa a tu hermano antes de que esa chica de marketing se le colgara al cuello». Capítulo 17. La verdad que quema. Esa misma noche, Elena recibió un correo electrónico sin remitente. Al abrirlo, el corazón le dio un vuelco. Era un fragmento de las cámaras de seguridad del hotel de hace 4 años. En las imágenes, se veía a Mateo visiblemente aturdido, casi tambaleándose en la barra. Pero lo más impactante vino después. Se veía a Pilar, la hermana de Mateo, entregándole un sobre con dinero a la joven de marketing, justo después de que Elena abandonara el salón llorando. Cuando Mateo llegó a casa esa noche, Elena no lo recibió con un beso, sino con la pantalla del portátil encendida. «¿Lo sabías?», preguntó Elena, con una voz que era puro hielo. Mateo vio las imágenes y sintió que el mundo se desmoronaba por segunda vez. «Elena, te juro por la vida de mis hijas que no». Yo recordaba haber bebido demasiado, recordaba la confusión, pero jamás pensé que mi propia hermana. «Fuiste un títere, Mateo», dijo Elena, rompiendo a llorar por la frustración. «Tu arrogancia te hizo creer que eras el rey, y ni siquiera viste que tu familia te estaba apuñalando por la espalda para librarse de mí». Mateo no gritó. No rompió nada. Se quedó en silencio, una furia gélida y absoluta transformando su rostro. El tiburón que había estado dormido despertó, pero esta vez tenía un propósito diferente: proteger lo que era real. Capítulo 18. El sacrificio del rey. La mañana siguiente, Mateo no fue al parque. Se vistió con su traje más caro. Se ajustó la corbata con una precisión quirúrgica y entró en la junta directiva de Valdivia Construcciones,
como una tormenta. Pilar y Julián lo esperaban con una sonrisa de triunfo. Tenían los documentos listos para su destitución. «Llegas tarde, hermano», dijo Pilar con desprecio. «Los accionistas ya han votado. Estás fuera». Mateo caminó hacia la cabecera de la mesa y se sentó, mirando a cada uno de los hombres que una vez le temieron. «Toto, no he venido a pelear por este sillón», dijo Mateo, lanzando el video sobre la mesa. «He venido a decirles que mi hermana ha cometido fraude, manipulación y coacción, y que Julián Belmonte es su cómplice». Pilar palideció, pero intentó reírse. «¿Quién te va a creer, Mateo? Eres el hombre que abandonó a su familia. Ese hombre ya no existe», respondió Mateo con una calma aterradora. «He transferido todas mis acciones personales a un fondo fiduciario a nombre de Elena Harper y mis 3 hijas. Ya no soy el dueño de esta empresa. Elena lo es. Y como ella es la nueva accionista mayoritaria, su primera decisión es denunciaros a ambos». Pregunta para el público. Mateo ha renunciado a toda su fortuna personal para dársela a Elena y a las niñas, quedándose sin nada para protegerlas. ¿Crees que el dinero es suficiente para compensar los 4 años perdidos? ¿O el verdadero valor está en el gesto de renuncia? Comenta abajo. Capítulo 19. El nuevo cielo de Madrid. Julián y Pilar terminaron en los juzgados, sus reputaciones destruidas por la misma ambición que intentaron usar contra Mateo. Pero para Mateo, el precio de la victoria fue su imperio. Salió de la Torre de Cristal por última vez, con solo su teléfono y las llaves de un coche que ya no le pertenecía. Caminó hasta el pequeño parque de siempre. Allí estaba Elena con Lucía, Alba y Martina. Las niñas corrieron hacia él, gritando «¡Papá!», con una alegría que ninguna junta de accionistas podría igualar. Elena se acercó a él, mirando al hombre que lo había dado todo por ellas. «¿Lo has hecho de verdad?», preguntó ella, acariciando su rostro. «¿Has renunciado a todo?» «No he renunciado a nada que importe, Elena», respondió él, tomando sus manos. «Tenía una corona de espinas. Ahora solo quiero una casa de ladrillos, diseñada por ti, donde podamos ver crecer a nuestras hijas sin sombras». Capítulo 20. La última piedra. 6 meses después, en las afueras de Madrid, una pequeña casa de diseño sostenible se alzaba frente a la sierra. No era un palacio, pero cada ventana dejaba entrar la luz que Elena tanto amaba. Mateo trabajaba ahora como jefe de obra para el pequeño estudio de Elena. Ya no daba órdenes desde una oficina, las daba con un casco puesto y los pies en el barro. Era el atardecer. Las trillizas jugaban en el jardín, sus risas perdiéndose entre los pinos. Mateo rodeó la cintura de Elena con sus brazos. «¿Sabes qué es lo más irónico?», susurró Mateo al oído de Elena. «¿Qué?». «Que he tenido que perder 1.000 millones de euros para sentirme, por primera vez, el hombre más rico del mundo». Elena sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. El pasado seguía ahí, pero ya no era una herida. Era el cimiento sobre el cual habían construido una verdad inquebrantable. Cierre de temporada. La arquitectura de la vida nos enseña que, a veces, hay que demolerlo todo hasta el suelo para poder construir algo que el tiempo no pueda destruir. Mateo y Elena encontraron su verdad entre las ruinas de una traición. ¿Qué te ha parecido este final de temporada? Valora la historia del 0 al 10. ¿Te gustaría ver una temporada 13, donde las trillizas crecen y descubren los secretos de su tía Pilar? Suscríbete y deja tu opinión. Mateo lo dejó todo por una vida tranquila, pero el pasado es un fantasma que nunca duerme. A medida que los niños crecen, el secreto del hombre en las sombras comienza a resurgir.
¿Será suficiente el sacrificio de Mateo para proteger a su familia de la despiadada venganza de quienes lo han perdido todo? Surge un nuevo personaje, portador de una maldición de la familia Valdivia, que podría cambiar el destino de las 3 hijas para siempre. Capítulo 21. El despertar de las preguntas. 3 años más transcurren en las afueras de Madrid. Lucía, Alba y Martina son ahora niñas de 8 años, con personalidades muy distintas. La pequeña casa diseñada por Elena siempre está llena de risas, pero su curiosidad crece con el tiempo. Una tarde, mientras limpiaba el sótano, Martina encuentra una vieja caja de madera con el escudo de la familia Valdivia grabado. Dentro había periódicos viejos y fotos de Mateo de su época como el rey de la Castellana. «Mamá, ¿por qué los periódicos llaman a papá un monstruo financiero?», preguntó Martina, mostrándole el periódico viejo a Elena. Elena se quedó paralizada. Miró a Mateo cortando el césped afuera. Su espalda ya no mostraba la arrogancia de un multimillonario, sino la firmeza de un padre. Sabía que era hora de que aprendieran sobre el mundo que su padre les había abandonado. Capítulo 22. El regreso de la serpiente. Mientras tanto, en la cárcel de Soto del Real, Pilar Valdivia acababa de salir anticipadamente por problemas de salud. Sin embargo, el odio en su mirada no había disminuido. Lo había perdido todo: estatus, dinero y honor. Pilar no buscó a Mateo para pedirle perdón. Buscó a Julián Belmonte, quien también acababa de salir de la cárcel y planeaba su venganza. «Mateo vive como un pobre en las afueras», dijo Pilar, con la voz entrecortada. «Cree haber ganado dándole a Elena todas las acciones, pero olvida que la corporación Valdivia está construida sobre un terreno con secretos mucho más oscuros de lo que imagina». Pilar reveló información impactante. El terreno donde Elena construía su proyecto de vivienda social, su proyecto más preciado, se ubicaba en realidad en una zona con una antigua disputa legal que ella había mantenido en secreto. Si el proyecto fracasaba, Elena enfrentaría enormes deudas y posiblemente prisión. Capítulo 23. El asalto a la calma. La tranquilidad se hizo añicos cuando inspectores del gobierno irrumpieron inesperadamente en la pequeña oficina de Elena. Ordenaron la suspensión de todo el proyecto debido a violaciones de propiedad de tierras. Elena estaba devastada. Todo su capital, dedicación y reputación, forjados a lo largo de los años, corrían el riesgo de desvanecerse. «Este es el plan de Pilar», afirmó Mateo, al ver que la empresa que demandaba era una empresa fantasma con sede en Panamá. Esta vez, Mateo no usaría dinero para resolver los problemas. Sabía que tenía que usar la misma arma que lo había catapultado a la cima: la crueldad de un intelecto superior. Capítulo 24. El juego final. Mateo se puso su viejo traje, se paró frente al espejo y se ajustó la corbata. Elena le tomó la mano con los ojos llenos de preocupación. «¿Volverás a ser el mismo de antes, Mateo?» «Todavía no, Elena. Esta vez no lucho por el trono, sino para proteger nuestro hogar. Voy a ver a Julián». Mateo quedó con Julián en un viejo café de la Plaza Mayor. Julián parecía triunfante. «¿Has venido a suplicarme, Mateo?» Mateo empujó un fajo de documentos sobre la mesa. Eran pruebas de que Julián había malversado el dinero de Pilar mientras estaba en prisión para invertir en casinos ilegales. «No vine a suplicar, vine a darte una opción. O retiras la demanda contra Elena y te vas de España para siempre, o le envío esto a la policía y a Pilar». «Sabes lo que hará Pilar cuando descubra que la traicionaste, ¿verdad?». El rostro de Julián palideció. Sabía lo furiosa que podía ponerse Pilar al ser traicionada. No tenía otra opción. Capítulo 25. El sol de la victoria.
La demanda fue retirada. Pilar, traicionada por sus propios cómplices, quedó completamente devastada y pasó sus últimos días en soledad en un convento del sur. Mateo regresó a casa tarde por la noche. Sus 3 hijas dormían profundamente. Elena estaba sentada en el porche, contemplando el cielo estrellado de Madrid. ¿Se acabó?, susurró. Se acabó. El viejo monstruo ha cumplido su última tarea. Ahora solo queda tu padre. Mateo se sentó junto a Elena y le tomó la mano. Habían soportado la traición, el colapso de un imperio y las conspiraciones más insidiosas. Pero al final, lo único que quedó fue el amor que se tenían el uno al otro y a sus hijos. Fin de la parte 12. Bajo la luz de la luna española, Mateo se da cuenta de que el verdadero poder no reside en controlar a miles, sino en tener el coraje de proteger a una sola persona. Su historia ya no trata sobre el precio del pasado, sino sobre el valor del presente. El tiempo es un arquitecto que no admite errores. Han pasado 8 años de paz, pero las trillizas ya no son niñas que juegan con bloques. Ahora son adolescentes que empiezan a entender que el apellido Valdivia pesa más que el oro. Cuando una de ellas es invitada al baile de debutantes más exclusivo de Madrid, el pasado de Mateo regresa con una fuerza demoledora. Pilar ha muerto en el exilio, pero su testamento es una granada de mano diseñada para estallar en el corazón de la familia que Mateo tanto luchó por proteger. Interacción de alta tensión. ¿Crees que los hijos deben pagar por los pecados de sus padres? ¿O tienen derecho a un nombre limpio? Dinos desde qué ciudad nos ves y valora este inicio de temporada del 0 al 10. Suscríbete para el clímax. Capítulo 26. El peso de la sangre. La Sierra de Madrid se teñía de un naranja intenso mientras el sol se ocultaba tras los pinos. En la casa diseñada por Elena, el ambiente era inusualmente tenso. Lucía, Alba y Martina ya tenían 13 años. Lucía poseía la mirada gélida y analítica de Mateo. Alba, la sensibilidad artística de Elena. Y Martina, una mezcla explosiva de ambición y lealtad. «No entiendo por qué no podemos ir, mamá», dijo Martina, lanzando una invitación con bordes dorados sobre la mesa. Es el evento del año en el Palacio de Liria. Todo Madrid estará allí. Elena miró a Mateo. Él estaba apoyado en el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos de sus pantalones de trabajo. La invitación era de los antiguos socios de la constructora. Era un cebo, y Mateo lo sabía. «Ese mundo no es el nuestro, Martina», respondió Mateo con calma. «Allí las sonrisas son contratos y los bailes son traiciones. Os hemos protegido de eso por una razón». «Nos habéis escondido», replicó Lucía, levantándose de la silla. «Sabemos quién eras, papá. Sabemos que eras el dueño de la mitad de la Castellana. Queremos saber quiénes somos nosotros en este mundo, no solo en este jardín». Mateo sintió un pinchazo en el pecho. Había construido una fortaleza para protegerlas, pero olvidó que las fortalezas también pueden ser prisiones para quienes quieren volar. Capítulo 27. El testamento de la venganza. Al día siguiente, un abogado de traje gris y expresión sombría llegó a la casa. Traía una noticia que Mateo esperaba y temía a partes iguales. Pilar Valdivia había fallecido, pero la verdadera noticia no era su muerte, sino su última voluntad. «Su hermana ha dejado un legado complejo, señor Valdivia», dijo el abogado, abriendo un maletín de cuero. «Ha dejado una fortuna de 50 millones de euros a sus sobrinas, pero con una condición innegociable. Para acceder a ella, deben vivir un año entero en la mansión familiar de los Valdivia
y asistir a los eventos sociales que ella misma dejó programados antes de morir. Elena se levantó, indignada. «Eso es una trampa. Quiere corromperlas desde la tumba. Quiere que se conviertan en lo que ella era. Si no aceptan», continuó el abogado, «ese dinero se donará a la Fundación Belmonte, propiedad de su antiguo enemigo, Julián Belmonte, quien lo usará para demoler el proyecto de viviendas sociales de la señora Elena». El silencio fue absoluto. Pilar había diseñado una jugada maestra. O entregaba a sus hijas al monstruo de la alta sociedad, o veía cómo el trabajo de la vida de Elena era destruido. Capítulo 28. El regreso al abismo. Contra los deseos de Elena, las trillizas votaron. Querían salvar el proyecto de su madre. Querían demostrar que podían entrar en la boca del lobo y salir ilesas. Una semana después, el Bentley negro que Mateo juró no volver a conducir entró en el barrio de Salamanca. Las niñas miraban por las ventanillas, fascinadas por las luces y el lujo que siempre les fue negado. Mateo, al volante, sentía que cada metro que avanzaba hacia el centro de Madrid era un metro que se alejaba de la paz. Se instalaron en la mansión Valdivia. Las paredes estaban llenas de retratos de antepasados que parecían juzgarlas. Mateo se sentía un extraño en su propia casa, pero Elena estaba decidida a no dejar que la oscuridad las tocara. «Caminad con la cabeza alta», les susurró Elena antes del primer evento. «Recordad que sois hijas de una arquitecta que construye verdades, no de un apellido que compra silencios». Capítulo 29. El primer baile. El palacio de Liria brillaba con una opulencia que hacía que el aire fuera difícil de respirar. Mateo entró con Elena del brazo. Ella estaba espectacular con un vestido rojo sangre, desafiante. Detrás de ellos, las trillizas atraían todas las miradas. 3 rostros idénticos. 3 pares de ojos azules que eran el vivo retrato de la leyenda de Mateo Valdivia. Julián Belmonte se acercó, con una copa de champán en la mano y una sonrisa de tiburón. «Mateo, viejo amigo, has traído a tus joyas a la subasta», dijo Julián, mirando a las niñas de forma depredadora. «Pilar sabía que no podrías resistirte a salvar el honor de tu esposa». «Julián», respondió Mateo, acercándose tanto que podía oler el cinismo de su rival. «Mis hijas no son joyas para ser exhibidas. Son el fuego que va a quemar todo lo que tú y mi hermana intentasteis construir. Disfruta de la fiesta, porque es la última que darás en este Madrid». Pregunta para el público. Las niñas están empezando a disfrutar de la atención y el lujo. Lucía parece fascinada por el poder, mientras que Martina ha empezado a hablar con el hijo de Julián Belmonte. ¿Crees que el plan de Pilar funcionará y la familia se dividirá por la ambición? Comenta tu teoría. Capítulo 30. El pacto de las herederas. Esa noche, tras la fiesta, Lucía, Alba y Martina se reunieron en secreto en la biblioteca de la mansión. No estaban hablando de vestidos ni de chicos. Estaban mirando los libros de contabilidad que Lucía había logrado sustraer de la caja fuerte de Pilar. «Papá cree que venimos a salvarnos nosotros», dijo Lucía, con una frialdad que asustaría al propio Mateo. «Pero vamos a hacer algo mejor. Vamos a usar este dinero para comprar las acciones de Julián y expulsarlo de la ciudad para siempre». «¿Si mamá se entera?», preguntó Alba preocupada. «Mamá nos enseñó a construir», respondió Martina, cerrando el libro con un golpe seco. «Pero papá nos dio la sangre para mandar. Mañana empezamos el contraataque». Mateo y Elena, desde el pasillo, observaban la luz bajo la puerta de la biblioteca. Sabían que algo había cambiado. La inocencia se había ido. Sus hijas habían cruzado el umbral. Ya no eran las niñas de la floristería. Eran las Valdivia.
Y Madrid pronto recordaría por qué ese nombre solía pronunciarse con respeto y temor. Conclusión de temporada. La redención de un padre. A veces consiste en ver cómo sus hijos cometen sus mismos errores para poder guiarlos hacia la salida. Mateo y Elena se enfrentan ahora a su mayor desafío: no perder a sus hijas ante el mismo monstruo que ellos lograron derrotar. ¿Qué te ha parecido este giro hacia la nueva generación? Valora la historia del 0 al 10. ¿Deberían las trillizas usar el poder o renunciar a él? Suscríbete para la temporada 14. Mateo y Elena creían que podían controlar el fuego, pero olvidaron que sus hijas llevan la gasolina en las venas. Mientras Lucía empieza a mover los hilos de la Bolsa de Madrid con la frialdad de una experta, Martina ha cometido el pecado máximo. Se ha citado a escondidas con el heredero de los Belmonte. La mansión de los Valdivia ya no es un refugio, es un tablero de ajedrez donde cada movimiento puede significar la gloria o el desahucio emocional de una familia que tardó años en sanar. Interacción de alta tensión. ¿Es posible amar a alguien cuyo padre intentó destruir a tu familia? ¿O Martina está siendo la pieza clave de una traición mayor? Dinos desde qué ciudad nos ves y deja tu calificación del 0 al 10. La historia se pone al rojo vivo. Capítulo 31. El despertar del tiburón. La mañana en Madrid era gris y plomiza. En el comedor de la mansión, el tintineo de las cucharas de plata contra la porcelana de Limoges era el único sonido. Lucía no desayunaba, estudiaba. Frente a ella, 3 pantallas mostraban las fluctuaciones del mercado inmobiliario. Mateo entró en la estancia, observando a su hija mayor. Vio en ella el reflejo exacto del hombre que él fue hace 20 años. El ceño fruncido por el cálculo, la mirada que no ve personas sino activos. «Lucía, cierra eso», dijo Mateo, sirviéndose café. «Hemos venido aquí para cumplir el testamento, no para convertirte en una broker de 16 años. Papá, Julián Belmonte está intentando forzar una venta de pánico en las acciones que nos dejó la tía Pilar», respondió Lucía sin levantar la vista. «Si no contraataco ahora, perderemos el control del fondo de inversión en 48 horas. Estoy protegiendo el legado». «El legado no importa si te consume el alma», exclamó Elena, entrando en el comedor. «Lucía, mira tus manos. Están temblando. Estás obsesionada». «Mis manos tiemblan porque estoy emocionada, mamá. Por fin entiendo por qué papá era el rey. Es estimulante». Elena miró a Mateo con terror en los ojos. El monstruo que habían enterrado no había muerto. Simplemente había cambiado de cuerpo. Capítulo 32. El pecado de Martina. Mientras Lucía luchaba en el mundo de los números, Martina luchaba en el mundo de los secretos. En un pequeño café escondido en las callejuelas del barrio de las Letras, Martina se encontraba con Adrián Belmonte, el hijo de Julián. Adrián no se parecía a su padre. Tenía una mirada melancólica y una pasión por el arte que Julián consideraba una debilidad. «No deberíamos estar aquí, Martina», dijo Adrián, tomando su mano sobre la mesa de madera. «Si mi padre se entera de que nos vemos, me enviará a estudiar a Ginebra mañana mismo. Y si tu padre lo sabe...» «Mi padre está demasiado ocupado vigilando a Lucía», respondió Martina, con una sonrisa desafiante. «Adrián, nuestras familias se odian por pecados de hace años. Nosotros no tenemos por qué heredar sus guerras». Lo que Martina no sabía era que, en la mesa del rincón, un hombre de Julián Belmonte estaba fotografiando cada caricia, cada mirada. Julián no quería separar a los jóvenes. Quería usar a Martina para quebrar la voluntad de Mateo desde adentro. Capítulo 33. La infiltración. Alba, la más callada de las 3, se dedicaba a observar.
No le interesaba el dinero de Lucía ni el romance de Martina. Ella recorría los pasillos de la mansión Valdivia con un cuaderno de dibujo, pero no dibujaba paisajes. Dibujaba los rostros del personal de servicio, las conversaciones que escuchaba tras las puertas. Descubrió que el ama de llaves, una mujer que trabajó para Pilar durante 30 años, guardaba una llave de un compartimento secreto en la biblioteca. Esa noche, cuando la casa dormía, Alba entró en la biblioteca. Usó la llave que había tomado prestada y abrió una pequeña caja fuerte tras un cuadro de Goya. Dentro no había joyas. Había una grabación de audio y una carta. Al leerla, Alba sintió que el suelo desaparecía. Pilar no solo había manipulado el pasado, había planeado la destrucción de la relación de Mateo y Elena, incluso después de su muerte. El testamento era solo la fase 1. Capítulo 34. La trampa se cierra. A la mañana siguiente, Julián Belmonte llamó a la puerta de la mansión sin previo aviso. Traía un sobre amarillo. Mateo lo recibió en el gran salón, con Elena al lado. «Vengo a negociar, Mateo», dijo Julián, lanzando las fotos de Martina y Adrián sobre la mesa. «Tu hija se está acostando con el enemigo. Imagina el escándalo». La heredera Valdivia traiciona a sus padres por un Belmonte. Elena se llevó las manos a la boca. Mateo sintió una furia negra ascendiendo por su garganta. «Si usas esto contra mi hija, Julián», empezó Mateo. «No voy a usarlo. Si me firmas el traspaso de los terrenos del proyecto de Elena», interrumpió Julián. «Es un intercambio justo. Tu silencio por sus sueños. Tienes una hora». Mateo estaba acorralado. Por un lado, la dignidad de su hija. Por otro, el trabajo de la vida de su mujer. Capítulo 35. El contraataque. Valdivia, antes de que Mateo pudiera hablar, Alba entró en el salón con el documento que había encontrado en la caja fuerte. Lucía entró por la otra puerta con su portátil abierto. «No vas a firmar nada, papá», dijo Lucía. «He bloqueado las cuentas de Julián en el extranjero. Si él filtra esas fotos, yo filtro el historial de sus sobornos en el Ayuntamiento de Madrid que he encontrado rastreando los pagos de la tía Pilar. Y Julián», añadió Alba, entregándole la carta de Pilar a su padre. «Aquí dice que tú y Pilar planeasteis el incendio del almacén de mi madre hace años para cobrar el seguro. Es un delito penal. Pilar te grabó confesándolo por si alguna vez la traicionabas». Julián Belmonte vio cómo su mundo se derrumbaba. Las 3 niñas que él consideraba joyas de exhibición lo habían desmantelado en 5 minutos. Mateo miró a sus hijas con una mezcla de horror y orgullo absoluto. Habían ganado, pero a un precio altísimo. Habían demostrado que eran más Valdivia de lo que él jamás quiso que fueran. Julián salió de la mansión derrotado, pero antes de irse, miró a Mateo. «Has creado monstruos, Mateo, y algún día, esos monstruos no tendrán enemigos externos y se girarán hacia ti». Conclusión de temporada. La victoria fue total, pero el silencio que quedó en la mansión era sepulcral. Martina lloraba en su cuarto por un amor que ahora era imposible. Lucía seguía mirando la bolsa, sedienta de más poder, y Alba no dejaba de dibujar sombras. Mateo y Elena se abrazaron en el centro del salón, dándose cuenta de que habían salvado su imperio, pero quizás habían perdido la inocencia de sus hijas para siempre. ¿Qué te ha parecido este final de temporada? Valora la historia del 0 al 10. ¿Crees que Lucía se convertirá en la villana de la temporada 15? ¿O podrá Elena salvar su corazón? Suscríbete para la próxima entrega. Mateo y Elena creían que Julián Belmonte era su último problema, pero la muerte de Pilar ha abierto una caja de Pandora que nadie esperaba. En el registro de las propiedades ocultas de la tía Pilar en Marbella,
ha aparecido un acta de nacimiento que no pertenece a ninguna de las trillizas. Hay un cuarto heredero, un varón de 19 años, que ha crecido en las sombras, alimentado por el odio y entrenado para reclamar lo que Mateo le robó a Pilar. El trono de los Valdivia tiene un nuevo pretendiente y viene a reclamar su herencia con sangre. Interacción de alta tensión. ¿Qué harías si descubres que tu vida de paz se construyó sobre el olvido de otra persona? Dinos desde qué ciudad nos ves y califica este inicio del 0 al 10. El drama sube de nivel. Capítulo 36. El hijo de las sombras. La mansión de Madrid se sentía más fría que nunca. Lucía estaba revisando los últimos flecos de la absorción de las empresas de Belmonte cuando un joven entró en el vestíbulo principal. No pidió permiso. No llamó al timbre. Simplemente entró, como si fuera el dueño del lugar. Tenía el mismo cabello oscuro que Mateo, pero sus ojos no eran azules. Eran negros como el carbón, cargados de un resentimiento que helaba la sangre. «¿Quién eres y qué haces en mi casa?», preguntó Lucía, levantándose con autoridad. «¿Tu casa?». El joven soltó una carcajada seca. «Mi madre, Pilar Valdivia, me dijo que algún día dirías eso. Me llamo Hugo. Y según este documento oficial, soy el hijo legítimo que Pilar ocultó en un internado de Suiza para que tu padre no pudiera usarme como moneda de cambio. Soy el dueño del 51% de esta mansión y de todo el patrimonio Valdivia». Mateo y Elena bajaron por la escalinata al oír los gritos. Al ver a Hugo, Mateo sintió que el pasado le daba un golpe en el estómago. El parecido de Hugo con su abuelo, el hombre que fundó el imperio, era aterrador. Capítulo 37. La guerra interna. Hugo no venía a negociar. Venía a ocupar su lugar. Se instaló en el ala este de la mansión y empezó a despedir al personal de confianza de Mateo. La casa se convirtió en una zona de guerra silenciosa. «Papá, tenemos que destruirlo legalmente», dijo Lucía en el despacho. «Si ese acta es real, perdemos el control de la constructora en un mes». «Es mi sobrino, Lucía», respondió Mateo, hundido en su sillón. «Es el hijo de mi hermana. Pilar lo usó como un arma póstuma. Si lo atacamos, nos convertimos en lo que ella quería que fuéramos. Si no lo atacamos, acabaremos en la calle», replicó Martina, que ahora guardaba un silencio rencoroso desde que la obligaron a dejar a Adrián Belmonte. Elena intentó acercarse a Hugo, tratando de encontrar un rastro de humanidad en él. Le llevó el desayuno a su habitación, intentando hablar. «Hugo, entiendo tu dolor. Pilar te alejó de nosotros, pero nosotros no sabíamos que existías». «No mientas, arquitecta», escupió Hugo, tirando la bandeja al suelo. «Mi madre me envió cartas durante 10 años. Me dijo cómo le robasteis el cariño de su hermano, cómo la enviasteis a la cárcel. Yo no quiero vuestro cariño. Quiero vuestras llaves». Capítulo 38. El plan de Lucía. Lucía, ver que su padre no reaccionaba, decidió actuar por su cuenta. Contactó con sus antiguos informáticos y empezó a rastrear la procedencia del acta de nacimiento de Hugo. Descubrió que Pilar no lo había tenido en Suiza, sino en una clínica privada de Madrid que había sido clausurada por irregularidades. Descubrió una verdad aún más oscura. Hugo no era hijo biológico de Pilar. Era el hijo de una de las empleadas de la mansión que Pilar había comprado para tener un heredero varón que pudiera enfrentarse a Mateo en el futuro. Pilar lo había criado a distancia, lavándole el cerebro para convertirlo en un misil dirigido al corazón de su hermano. «Es una víctima, Lucía», dijo Alba cuando su hermana le contó el descubrimiento. «Él cree que pelea por su madre, pero pelea por la mujer que lo compró». Capítulo 39. La confrontación en el jardín.
Aquella noche, Mateo citó a Hugo en el jardín, bajo el mismo roble donde las trillizas solían jugar cuando eran pequeñas. Mateo le entregó los documentos que Lucía había encontrado. Hugo, aquí está la verdad. No eres un Valdivia de sangre. Pilar te usó. Te compró a una madre que estaba desesperada y te alimentó con mentiras para que me odiaras. Hugo leyó los papeles. Sus manos temblaban. La rabia en sus ojos empezó a transformarse en una desesperación absoluta. Todo su propósito, toda su identidad, se desvanecía. ¡Mientes! ¡Ella me quería! ¡Ella me dejó todo! Ella te dejó una carga que no te pertenece, Hugo, dijo Elena, acercándose suavemente. Ella te dejó su odio. Pero nosotros podemos darte algo que ella nunca tuvo. Una familia de verdad. Capítulo 40. El nuevo código. Hugo cayó de rodillas en el césped, rompiendo a llorar. Mateo se acercó y, por primera vez, abrazó a su sobrino. No al heredero, no al enemigo, sino al joven roto que Pilar había creado. Las trillizas observaban desde la terraza. Lucía cerró su portátil. Martina bajó la cabeza. Y Alba empezó a dibujar 4 figuras en su cuaderno. 3 chicas y un chico caminando hacia el sol. Mateo tomó una decisión final. No expulsó a Hugo. Le dio un lugar en la empresa, pero no por su apellido, sino para que aprendiera a construir algo propio. El patrimonio de Pilar fue donado íntegramente a las viviendas sociales de Elena, cerrando así el ciclo de ambición y pecado que había perseguido a los Valdivia durante décadas. Conclusión final de la saga. La verdadera herencia no se encuentra en los testamentos de oro, sino en la capacidad de romper los ciclos de odio de nuestros antepasados. Mateo y Elena lograron lo imposible: convertir un arma de destrucción en un miembro más de su mesa. ¿Crees que Hugo podrá superar su pasado, o la sangre de Pilar terminará ganando? Valora esta gran conclusión del 0 al 10. Gracias por seguir esta increíble historia de pasión y arquitectura vital.